Policías de Reddit, ¿alguna vez recibieron una llamada de todas las unidades? Y si es así, ¿qué pasó? Estaba haciendo un acompañamiento policial en la universidad, en una ciudad bastante pequeña en Georgia, cuando recibimos una llamada para todas las unidades disponibles. Llegó la dirección, se encendieron las luces y la sirena, y estábamos yendo a toda velocidad a unas 120 millas por hora por la ciudad. No tenía ni idea de a dónde íbamos hasta que llegamos. Lo único que el oficial me dijo fue: pase lo que pase, quédate en el maldito coche. Si ves a alguien con un arma, repórtalo por la radio así. Y me mostró cómo hacerlo. Si alguno de nosotros recibe un disparo, repórtalo y quédate en el coche. Luego, respiró hondo, salió tranquilamente del coche y corrió hacia una pelea entre 40 personas frente al único club de striptease de la ciudad. Fuimos el primer coche en llegar. Durante los siguientes 30 segundos, los oficiales empezaron a llegar hasta que superaron en número a los que estaban peleando. El oficial con el que iba estaba completamente solo durante una eternidad de 10 segundos y logró separar a unas 10 personas antes de que llegara el apoyo. Fue lo más valiente y humillante que he presenciado con mis propios ojos. Cuando todo terminó, volvió al coche con 3 tipos borrachos y golpeados en la parte trasera. Se giró hacia mí y dijo: «Entonces, ¿cuándo vas a alistarte?» Historia 2. Soy ex policía militar, en concreto, de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea. Estaba patrullando en las viviendas de la base haciendo un entrenamiento de orden público. Llevaba menos de un año en la estación y escuchamos un disparo. Lo reportamos de inmediato y comenzamos a dirigirnos hacia donde lo escuchamos. Esas casas eran dúplex y los vecinos también lo reportaron. El BDOC, o despacho, nos envió a nosotros, a otra unidad policial y luego a toda la fuerza de respuesta externa. Esto fue en una base nuclear, así que incluso cosas que no tienen un impacto directo en la misión nuclear, técnicamente sí lo tienen. Tuvimos 19 personas en la escena en unos 3 minutos. Como fuimos los primeros en llegar, mi líder de patrulla y yo ya estábamos en la puerta cuando llegaron los demás. Estaba agradecido de que llegaran cuando lo hicieron, porque estábamos a punto de derribar la puerta e ingresar solo nosotros dos. Nos dijeron que esperáramos 30 segundos mientras el equipo de respuesta se preparaba. Ahora teníamos un grupo completo y equipo de entrada forzada. Hice un puño y golpeé mi casco, señalando al encargado de abrir, que vino con su herramienta Halligan. Mi líder era la número 2 en la fila, así que le tocó lanzar la granada aturdidora. Uno de los chicos del equipo de respuesta la pasó desde atrás, y tan pronto como el abridor abrió la puerta, ella la lanzó dentro. Lo único que hizo fue asustar al perro. Solo el esposo estaba en casa, ya que su esposa estaba desplegada. Estaba sentado en una silla del comedor con un SKS en el regazo. Estuve a quizás una libra de presión de apretar el gatillo de mi rifle cuando me di cuenta de que la cabeza del tipo no estaba completamente intacta. El SKS solo estaba en su regazo porque la correa se le enganchó en el brazo después de dispararse. Mientras despejábamos el resto de la casa según el procedimiento, tenía mi mano que no dispara básicamente metida en la boca para no vomitar. La esposa del tipo le había enviado fotos y videos engañándolo múltiples veces, diciéndole que quería el divorcio. Él pensó que no había otra salida, así que se pegó un tiro. La única buena noticia de ese día fue que teníamos fotos y videos como prueba para acusarla de adulterio. La OSI, que es como el FBI de la Fuerza Aérea, la sacó de su despliegue y la trajeron de vuelta a la base. La acusamos con todo lo que pudimos, incluidos los artículos 92, 107, 125, que cubre la sodomía, y 134. Le quitaron todo el rango, perdió su salario, fue a prisión y fue dada de baja deshonrosamente tras 11 años de servicio. Edith. Los vecinos adoptaron al perro. Era un buen chico y nadie quería verlo ir al refugio. Qué manera tan absurdamente repugnante y cruel de decirle a alguien que quieres el divorcio. Si las cosas no funcionan en tu matrimonio, bueno, pasa todo el tiempo, ¿cierto?
pero no necesitas destruir a un hombre de esa forma. Me alegra que la hayan acusado con todo lo posible, porque ese comportamiento es repugnante en mi opinión. Historia 3 hace 25 años, en un pequeño pueblo rural. Mi padre era un oficial de patrulla. Mi gato trajo un ratón vivo y estaba jugando con él en la cocina. Y mi madre le tenía un miedo mortal a los roedores. Así que llamó a la central y les dijo que mi padre necesitaba venir a casa. La central se comunicó y le dijo a mi padre que cambiara a una línea segura, que había una emergencia en casa. Mi padre iba manejando de regreso a casa para encargarse del asunto, cuando todos, los policías, probablemente unos 4 en mi pequeño pueblo, que estaban patrullando, llegaron con sirenas y luces encendidas a mi casa, porque todos escucharon que había una emergencia. Mi madre estaba mortificada. Bueno, mira, tenerle miedo a los roedores, claro, lo que sea. Llamar a la central, eso es un poco excesivo. Historia 4. Yo era policía militar en una base bastante grande. Estaba terminando mi turno y me estaban transportando de regreso a los barracones los chicos que entraban al turno para que pudiera entregar mi arma. De repente recibimos una llamada de todas las unidades respondiendo a una sección de viviendas de la base. La esposa de un militar estaba teniendo una aventura con otro soldado mientras su esposo estaba desplegado. Supuestamente, el esposo iba a regresar pronto, así que ella intentó terminar con el otro tipo, y él respondió apuñalándola varias veces. Mi líder de equipo y yo buscamos en la línea de árboles con nuestras armas desenfundadas, porque él estaba armado y era de noche, ya sabes. En realidad pasé junto al tipo con mi líder de equipo a unos metros detrás de mí, y de repente, él sale diciendo, «Ustedes me están buscando». Me asustó muchísimo. Mi líder de equipo lo cubrió mientras yo fui a esposarlo, asegurándome de tener la rodilla firmemente plantada entre sus omóplatos y presionando completamente su torso contra el terreno fangoso. No estoy seguro de lo que pasó después. Fue llevado a una celda de detención por otro escuadrón y yo me fui a casa. Terminé siendo transferido de esa base unos meses después, pero sé que la esposa sobrevivió a las heridas. Historia 5M. Atropelló a alguien que huía de la escena, de un incidente en el que ni siquiera estaba involucrado. Solo se asustó y aparentemente tenía un arma encima. Yo estaba fuera de mi coche hablando con la persona que había llamado, y mi compañero estaba tratando de detener a la persona que realmente fue denunciada. Así que ni siquiera me vio ser atropellado. Nadie sabía que me habían atropellado o dónde estaba porque mi radio salió volando. Por suerte había muchos testigos que llamaron al 911 y encontraron mi radio. Confundí a la central porque estaba tan en shock que hablé por la radio como normalmente lo hacía, pero estaba sangrando mucho por la cabeza y tenía la pierna rota. No, sentí el dolor por unas 2 horas, así que esa llamada salió por mí. Estoy bastante seguro de que también hice que crearan una política nueva. Historia 6. No soy oficial, pero compartiré una de un amigo mío. Era un caballero mayor que ya ha fallecido, pero si Reddit hubiera existido cuando era joven, esto habría sido un top tifu. Cuando aún era nuevo, trabajaba en una ciudad más grande. Acababan de recibir estos micrófonos de hombro. ¿Sabes? Los que todo policía ahora tiene montados cerca de la boca para poder comunicarse más fácilmente. Cuando eran nuevos, llevaban el cable por delante de la camisa, siempre estorbando, y perfectos para que la gente los agarrara cuando querían pelear. Una noche llamaron a Jimmy por una pelea en un bar. Entró al caos casi cuando ya había terminado. Era novato, siempre recibiendo los peores trabajos, así que ya era famoso en su departamento por arruinar sus uniformes, hasta el punto de tener que pagar por ellos de su propio bolsillo. Entró y un veterano le dijo que esposara a todos los que aún estuvieran allí, y que los clasificarían después. Jimmy agarra al tipo más cercano, forcejean un poco y caen al suelo, y en eso, rasgón. Jimmy se rompe los pantalones completamente por detrás. Sabiendo que de todas formas iba a ser el blanco de bromas, gira la cabeza para anunciar a los otros oficiales. Bueno, otro, uniforme menos, y presiona su micrófono. El despacho escucha. Uniforme abajo.
y también todos los demás en el condado. La radio explotó con comunicaciones, pero los 3 policías en el bar ya estaban ocupados, así que bajaron el volumen de sus radios. El despacho decidió enviar todas las unidades con luces al lugar. Jimmy dijo que al principio les alegró la ayuda cuando llegaron los primeros autos, pero simplemente seguían llegando más. Se le conoció como Jack el desgarrador de radios hasta que fue transferido. Le dieron una reprimenda menor y todavía tuvo que pagar por los pantalones. Historia 7, exoficial de la Real Policía Montada de Canadá aquí, de una pequeña ciudad turística. Estaba trabajando en un turno diurno normal a mitad de semana cuando recibimos una llamada de despacho por una amenaza de bomba. Fue en el sector industrial, comercial de la ciudad. Todos fuimos allí. Llamamos al escuadrón antibombas, a los perros, sacamos a la gente del área y demás. Estábamos en la carretera cuando recibimos otra llamada diciendo que se activó la alarma silenciosa del banco local. Ahora bien, estamos en Canadá, en una ciudad turística. Las cosas usualmente son bastante tranquilas, pero esto fue absolutamente caótico. Recibimos la llamada de todas las unidades. Llamaron a nuestro destacamento vecino para ayudar. Todos nos separamos y nos dirigimos al banco. Llegamos alrededor de 20 y tantas patrullas por todos lados, allí, para ver a todos los empleados del banco atados y amordazados, humo por todas partes de bombas de humo. Nos dimos cuenta muy rápido que la amenaza de bomba fue una distracción. Inmediatamente enviamos una alerta para localizar a los 3 hombres, identificados por el personal del banco, incluido un ex empleado del banco. Enviamos la alerta al CPIC, notificamos a aeropuertos y cruces fronterizos. Logramos atrapar a 2 de los 3 tipos. El último voló de regreso a su país de origen. Estaba en Canadá con una visa de estudiante. Permanecimos en máxima alerta durante días después de esto buscando al tercer tipo. Las autoridades canadienses trabajaron con sus colegas del país del otro tipo para extraditarlo casi un año después. Al final, según recuerdo, faltaban unos $130,000 y nunca se recuperaron. Para la mayoría de nosotros, fue la primera vez que tuvimos una amenaza de bomba o un robo. La primera vez que custodiábamos un área esperando recibir disparos desde una ubicación desconocida. Se informó que los ladrones tenían armas tipo AK-47. Historia 8, hace años. Un amigo mío era despachador del condado. Manejaba comunicaciones del sheriff, EMS y bomberos, y también trabajaba comunicándose con otras agencias. De los patrulleros estatales, recibió algún tipo de comunicación por texto, no un mensaje de teléfono. Esto fue antes de ese tipo de cosas, y se refería a un accidente con heridos en la intersección de la I-40 y la Business 85. Algo así como colisión, I-40, bus, 85, heridos involucrados. La forma en que estaba abreviado y escrito hizo que él lo leyera mal. En lugar de un accidente en la Business 85, pensó que había una colisión de un autobús en la I-40 con 85 personas heridas. Despachó todos los malditos camiones de bomberos y ambulancias que tenía el condado. Llegan y es un choque de 2 autos con heridas menores. Nota: no fue realmente la I-40, pero no puedo recordar qué carretera era. En algún lugar de Davidson. Sé que la parte de Bus 85 está bien. Sin embargo, tuve que leer esa línea como 5 veces para asegurarme de que la estaba leyendo correctamente, porque es como, eso suena como si hubiera 85 heridos. Y luego leí un poco más y fue como, oh, ese es el punto. Seguramente había una mejor manera de decir eso. Historia. 9. Hice una pasantía en la comisaría local, en una época en la que todas las estaciones recibieron nuevos dispositivos de radio. Los nuevos dispositivos parecían un poco como celulares antiguos y tenían un botón de pánico, naranja brillante en la parte superior. Estaba destinado para situaciones en las que, por ejemplo, un oficial solo fuera atacado y necesitara ayuda. Presionar ese botón resultaba en que todas las comunicaciones en el canal estándar 1 se volvieran solo de escucha, así que todas las
Unidades escucharían lo que estaba ocurriendo y se generaba una llamada automática de todas las unidades libres. Todas las demás unidades tenían que cambiar al canal 2, mucho más débil, para comunicarse, pero el canal 2 solo permitía que un dispositivo hablara, así que o despacho, o patrulla 1, o patrulla 2, etc., podían hablar, pero no varias personas al mismo tiempo como en el canal 1. Para desactivar el modo de pánico, tenías que presionar el botón naranja brillante de cierta manera. Piensa en algo como mantenerlo presionado por 3 segundos seguido de 4 pulsaciones rápidas. No se podía hacer de forma remota. Esto sucedió en una ciudad bastante grande, donde algunas estaciones de policía están cerradas por la noche, usualmente las de los suburbios donde casi no hay llamadas. Esa noche, un oficial mayor cerró la estación más remota en los suburbios y decidió apagar los dispositivos de radio. Ya sabes lo que pasó. Presionó el botón de pánico en la parte superior porque pensó que ahí se encendían y apagaban los dispositivos. No tenía idea de lo que había hecho. Cerró con llave la estación y se fue a casa. Como era el primer día usando los nuevos dispositivos, varios oficiales no sabían cómo cambiar al canal 2. Básicamente, todas las comunicaciones estaban bloqueadas. Comienza el pánico por todos lados con llamadas frenéticas al despacho por celular. Y despacho intentando averiguar quién cerró esa estación, y por lo tanto tenía una de las únicas llaves para abrirla y así desactivar el modo de pánico. Esta llamada a todas las unidades no intencional se convirtió en una llamada donde ninguna unidad podía comunicarse, aunque bastantes unidades estaban ocupadas tratando de resolver la situación. Historia: 10 las llamadas a todas las unidades. Son más comunes y menos críticas de lo que las películas te harían creer. A lo que quizás te refieras en su lugar es a un código Swordfish. Una memorable hace unos años fue durante una noche de celebridades. Estaban haciendo este evento benéfico con un par de personalidades famosas, entre ellas Helen Mirren. Alrededor de las 2 a.m. se envía un código Swordfish y todos corren al evento. La escena era un caos impulsado por cocaína de proporciones apocalípticas. Gente gritando y rasgándose la cara unos a otros, un hombre mordiendo un gato vivo, una piscina llena de espuma, cloro y despojos, y en medio de todo esto estaba Dame Mirren. Estaba montando sin silla a un hombre gordo y peludo, dándose palmadas en los muslos con emoción y gritando como loca. Nunca había visto tanta energía y éxtasis en una sola persona. Hacía un gesto extraño con la cara, como un caballo haciendo pedorretas y soltando fuertes pedos húmedos uno tras otro. La tasamos, pero salió corriendo desnuda a la calle, trepó una palmera y se balanceó de árbol en árbol. La atrapamos un día después, cuando se le pasó la coca, y se metió en una granja de pollos local a dormir. Así que esto es obviamente una respuesta en broma. No la entiendo del todo, pero parece lo bastante específica como para que alguien la entienda. Así que si esto significa algo para ti y te parece hilarante, por favor ilumínanos al resto. Historia 11. Normalmente, como una vez al mes, nos enseñan que si necesitas refuerzos, si todo empieza a irse al carajo, haz la llamada y preocúpate por cuántas personas vendrán después. Hace 2 semanas, una unidad estaba patrullando y un tipo simplemente empezó a dispararle. Todo lo que la unidad alcanzó a decir fue: calle 34, 1033, estoy bajo fuego. 1033 es el código para envía la caballería, oficial necesita asistencia. Todo terminó bien. Atrapamos al tipo, sin heridos, pero créeme que cada oficial en nuestra área dejó lo que estaba haciendo y acudió. Otra reciente fue un mini motín que estalló en una vigilia con velas por una víctima de asesinato. Un oficial intervino solo, mala decisión, para detener la pelea y empezaron a darle una paliza. Terminamos llegando, dispersamos la multitud y salimos. Edición. Buena oportunidad para desahogarme con una de mis manías. Cuando se lanza un 1033, siempre hay algunas unidades que bloquean la radio con charla inútil. Estoy respondiendo, ¿cuál es su ubicación? Despacho, volveré a mi asignación actual más tarde.
¿Necesitan un rifle en la escena? Me vuelve loco. Salte del radio, deja el canal libre para la unidad que está luchando por su maldita vida. Y toda unidad que no esté en algo absolutamente necesario debe responder. ¿Por qué perder tiempo diciendo que vas? Sí, obvio. Historia 12. No soy policía, pero fui periodista en ejercicio. Ahora trabajo en relaciones públicas. Recibí un mensaje sobre un tiroteo. Resulta que un policía hizo una parada. Le dispararon en el cuello desde el asiento del pasajero, mató al pasajero. Le disparó al conductor y el conductor escapó. Policías de 2 ciudades vecinas llegaron, junto con el sheriff, la policía del aeropuerto y la policía universitaria. Todo en menos de 3 minutos. Unos 150 policías. En 30 minutos. También estaban allí los alguaciles, el FBI y el ATF. La mayor respuesta que he visto jamás. Había balas disparadas a los edificios de los alrededores. Fue un desastre. Estaba en el lugar equivocado en el momento justo, supongo. La última historia que cubrí. Me pasé a tiempo completo a relaciones públicas. Historia 13. Quizás no. Fue una llamada para todas las unidades, pero el día que mi hija quedó inconsciente tras una convulsión febril, el operador despachó: niña de 2 años inconsciente. Y tuvimos como 30 paramédicos, policías y bomberos en nuestra casa en minutos. Vivimos en una zona rural, cerca del cuartel de bomberos ambulancias. Por suerte, ella estuvo bien, pero fue aterrador en ese momento, cuando su temperatura no bajaba y luego se desmayó. Historia 14. Una que se destaca fue una persecución que terminó en un accidente. 3 personas muertas y un maletero lleno de armas y drogas. Pero hay robos, persecuciones y llamadas de hombre armado, todas las cuales normalmente se abren dependiendo de la situación. Y siempre que un oficial cae o necesita asistencia inmediata, 1024, especialmente si estás cerca. Cuando presionan ese botón o empiezan los disparos, dejo todo, agarro mi 416 y voy a velocidad luz con todo lo que tengo. Historia 15, de correccionales. Cuando recién empecé en el trabajo, estaba haciendo un turno extra en la unidad de máxima seguridad. Era mi viernes, faltaba 1 hora para terminar y comenzaba mi fin de semana de cumpleaños. A las 14:00, mientras contaba los minutos, sale una llamada por la radio. Control central, activar IMS, unidad residencial 3. Recluso se niega a esposarse y rompió los rociadores de incendios en su celda. Solicito respuesta del equipo A. Equipo B en espera. IMS es el código para encerrar todo. Cuando escuchas una llamada IMS, significa que todo preso que no esté en su celda debe ser asegurado. Es algo serio, porque cuando ocurre un evento, así otros oficiales deben dejar sus puestos para ayudar. Eso significa que los oficiales que se quedan en sus unidades están aún más superados en número, y eso puede descontrolarse fácilmente. En resumen, cualquier evento así representa una amenaza seria a la seguridad. En este caso, Max fue puesto en confinamiento mientras el resto de la institución seguía con su rutina. Lo interesante es que cuando sale un IMS para Max, el esfínter colectivo de la prisión se tensa, porque Max es donde ocurre lo realmente violento. El equipo A siempre es el primero en responder, pero lo impactante fue que también pusieron al equipo B en espera. Eso significa que la situación ya se salió de control. Y cualquiera que no esté supervisando directamente a un recluso debe estar listo para responder si se le ordena. El despliegue del equipo B en Max pondría al resto de la institución de 7,000 camas en confinamiento completo. Todas las citas médicas, visitas, movimientos internos, totalmente bloqueados. Escucharías las puertas de seguridad cerrándose por todas partes. Fue muy impresionante de experimentar, la verdad. También existen los equipos C, D y E. Si esos llegan a ser llamados, bueno, esperemos que no. De todos modos, como era el nuevo, me eligieron para responder. Al llegar a la sala de instrucciones, se nos ordenó ponernos el equipo antidisturbios y los trajes contra riesgos biológicos.
Otros oficiales nos ayudaron a cubrirnos para que no quedara piel expuesta. Recién salido de la academia, casi me hago encima. Esta no solo era mi primera respuesta con el equipo A, también era una amenaza biológica. Sangre, semen, orina, heces. ¿Qué es, sargento? Todo eso. No creo en Jesús, pero por un momento creí. Cuando entramos en la unidad, era una zona de guerra. Toda la unidad residencial estaba llena de gas, alarmas sonando, luces rojas parpadeando por todas partes. Aunque teníamos máscaras de gas, no ayudaron mucho porque tuvimos que ponérnoslas a toda prisa. Los primeros oficiales que respondieron entraron sin equipo de protección. El tipo seguía en su celda. Lo habían gaseado, rociado con gas pimienta y manguereado. No se rendía, pensé. Tiene que estar en PCP. Y luego recordé. Esto es Max. Nada entra ni sale. El recluso estaba completamente desnudo, cubierto en sabe Dios qué, gritando cosas incomprensibles. Estaba sangrando por los brazos porque se había arrancado pedazos con los dientes. Su celda estaba encharcada por los rociadores y los gases. La mejor parte, ese hombre, en toda su furia y desnudez, estaba al 120% erecto. Sí, lo más erecto que puedas imaginar. Algo en lo más profundo de su mente primitiva se encendió de forma irreversible. Ni siquiera el gas OC sobre su miembro lo detuvo. Nos alineamos. Para entrar en una celda, 6 de nosotros formamos una fila. El primero con el escudo. Del 2 al 5 llevaban las esposas. El último era el moderador. Él le daba al recluso una última oportunidad de cooperar, porque el dolor se venía. Recluso, esta es su última oportunidad de acercarse a la puerta y esposarse. ¿Coopera? Obviamente no. Pero cuando este tipo nos vio formados, algo cambió. Como si el Espíritu Santo le hablara. Se esposó, lo sacaron arrastrando de la celda, todavía erecto, por cierto, y lo metieron en una ducha. Ni siquiera llegué a entrar en la celda. Ver a 6 oficiales completamente equipados formados frente a tu puerta, sabiendo que van a encontrar forma de meterse todos en tu celda en menos de 3 segundos, puede ser una experiencia muy humilde. Fin. Edición. Perdón por lo decepcionante del final. La realidad de estas situaciones es que debemos contener la amenaza. Solo hay 2 desenlaces: contención o gente asesinada. Recomiendo mucho el documental de HBO Gladiator Days, que muestra la violencia extrema en la prisión donde trabajé. Me gustaría saber qué pasó en su mente, qué hizo que este tipo, completamente fuera de sí, causando el caos más grande que hayan visto en mucho tiempo, de repente dijera: «Sí, tienes razón, cooperaré». Uno pensaría que están en una furia ciega en ese punto, pero parecía que este tipo conservaba algo de juicio. De todas formas, OP, no te preocupes por lo flojo del final, porque, si lo piensas, cualquier otro final habría sido mucho peor para todos los involucrados. Obtuvimos el final bueno.